El otro día estaba releyendo The Mental Game of Poker de Jared Tandler, que es un libro muy clásico que seguramente debes conocer, y la verdad que se lo recomiendo a cualquiera que juegue al póker y se lo tome en serio. Algo de lo que él dice me quedó resonando. Ya en las primeras páginas dice que una de las fallas más comunes de la psicología del póker, que como saben no hay mucho hecho al respecto aún, es que no ataca la raíz, se queda como en consejos superficiales y generales tipo respira hondo, visualiza el éxito, medita 5 minutos antes de jugar. Bueno, él dice que la verdadera raíz del problema es que tenés creencias equivocadas sobre cómo funciona el póker. Y pone un ejemplo que está buenísimo y que ya debes haber escuchado, que es: si te volvés loco por un bad beat, probablemente no estás entendiendo que necesitas que existan los bad beats, porque necesitas que se metan los fiches y que a largo plazo vivís de eso. Si lo entendés de verdad, si lo entendés con el cuerpo, el tilt debería bajar solo. Ahora bien, ¿eso es realmente la raíz? ¿Qué es la raíz? ¿Qué significa atacar el fondo del problema? ¿La raíz es esa que dice Tandler? Claramente no. La psicología humana obviamente es mucho más compleja que eso y no se agota en el nivel de tus creencias sobre el póker. Obviamente hay más capas y esas capas también influyen en el juego. Eso de ir a la raíz siempre es como un poco tramposo, porque siempre podés ir más profundo. Y si bien, como les digo, siempre podés ir más al fondo, hoy te quiero compartir algo que para mí es muy esclarecedor. Es un modelo que yo llamo el modelo de las 7 capas del mindset del poker player. Y son 7 niveles donde pueden aparecer bloqueos, creencias limitantes, nudos psicológicos o cosas que te impiden jugar a tu máximo nivel o simplemente disfrutar del juego y de tu profesión. Y quiero que mientras los voy explicando vos vayas pensando: ¿en qué capa estoy teniendo problemas hoy en día? ¿Dónde estoy poniendo el foco para resolver los problemas? La verdad es que nunca hice un video tan largo profundizando tanto sobre un tema, así que es algo que estamos probando, espero que funcione. Y el motivo por el cual hago esto es porque realmente creo que vale la pena que puedas entender todas las capas, todo lo que hay psicológicamente detrás de simplemente el póker y ayudarte a partir de eso. La capa 1 es todo lo que pasa en la competencia. Y como su nombre lo indica, acá es todo lo que pasa ahí mientras competís, en el green. Acá vive el tilt, la impulsividad, la ansiedad, las dudas, todas aquellas cuestiones que surgen mientras competís. Te pones más agresivo para tapar la inseguridad, te paralizás porque no querés equivocarte, te vas all in de más para sacarte la mano de encima, overfoldeás porque no te bancás el dolor de pagar. Bueno, todo eso que te pasa durante las mesas, y esto es a lo que la mayoría de la gente le suele llamar problemas de mindset. Es muy difícil resolver los problemas de esta capa trabajando solo en esta capa. Por eso, acá, como dice Jared Tandler, lo mejor es ver todos tus problemas como síntomas. Es decir, entender acá como esto es la fiebre, no es la enfermedad. Acá casi siempre tenés que pensar eso. Si te desbordás en las mesas, probablemente haya algo que no trabajaste afuera de las mesas. Eso es lo que te conviene pensar con los problemas de esta capa. ¿Cuándo puede ser útil intervenir en esta capa? Bueno, cuando solamente te queda el corto plazo. Por ejemplo, el otro día me escribió un chico por Instagram que estaba desesperado porque estaba por entrar a una mesa final, estaba con mucha ansiedad y creía que estaba por tener un ataque de pánico. Bueno, hablamos, lo ayudé a identificar la amenaza, ya ponerlo en palabra normalmente regula y baja la ansiedad. Le expliqué lo que es la respiración diafragmática, cómo poder gestionar esas emociones, dónde poner el foco. Después me dijo, bueno, muchas gracias, no sé qué. ¿Ese chico resolvió su problema? Yo diría que no, que lejos de resolver su problema, y que probablemente necesite invertir mucho más tiempo afuera de las mesas en trabajar para que eso no le pase o que le pase mucho menos. Otros casos en los que está bueno trabajar en esta capa es cuando el player ya tiene las otras capas trabajadas. Te digo un ejemplo de cuando no funciona y es típico. Players que vienen con tilt financiero, es decir, tienen mucha ansiedad por cuestiones de dinero en las mesas y creen que el problema es esa ansiedad, creen que el problema es que se ponen nerviosos ahí, y cuando indagás normalmente hay una gestión de banca malísima y
Ese es el nivel donde hay que trabajar, no sobreadaptarte a tu mala gestión de la banca respirando bien y demás. Tenemos que ir al nivel 2, a la capa 2 en este caso, y, por ejemplo, trabajar en la gestión del dinero. Ahora, si el player ya gestionó bien su banca y le sigue pasando, en ese caso sí puede ser útil trabajar cuestiones puntuales de ansiedad en la capa 1. Pero por lo general, en mi experiencia, trabajar estos problemas solo desde el nivel de la capa 1 no resuelve los problemas de manera consistente. Me acuerdo una vez que trabajé con un player que vino a pedirme ayuda porque le pasaba que cuando perdía un flip se bajoneaba, se desmotivaba y empezaba a tener tomaba más riesgos. Y él me decía, tengo un problema de control de impulso. Así lo planteaba él, como un problema de control de impulsos. Y cuando empezamos a indagar un poquito más, lo que apareció es un historial familiar de su padre en particular, exigiéndole resultados y humillándolo cuando las cosas no salían. Y se fue dando cuenta, por ejemplo en este caso, de que para él perder un flip de alguna manera era revivir esos momentos de humillación. Esto es típico. Fíjate que en ese caso es muy difícil resolver el problema respirando 3 o 4 veces. Es algo que vas a tener que ir a trabajar a la capa 4 y 5. La capa 2 son las creencias que tenés sobre la profesión. Y esta capa es muy, muy, muy fundamental porque es lo que arma el mapa mental de lo que vos creés que es ser jugador de póker. ¿Qué implica tu profesión? ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Qué significa jugar bien? ¿Qué significa estudiar bien? ¿Qué importancia tiene el mindset? ¿Qué esperás del volumen? ¿Qué importancia tiene el EV? ¿Cómo gestionás la banca? ¿Dónde considerás vos que está tu dinero en el póker? ¿Qué tan consolidado tenés los distintos espacios de tu profesión? ¿Qué importancia tienen los descansos? Todo esto es vital porque forma tu ética de trabajo y tu ética de trabajo se refleja en tus acciones y de las acciones vienen los resultados. Y esto no es solo decir, sí, para mí el estudio es importante, sí, para mí la puntualidad es importante, es verdaderamente respetar esos espacios que hacen a tu proceso, así como a Djokovic no se le ocurre no ir a un entrenamiento o faltar o llegar tarde o lo que sea. En esta capa, el desafío es realmente poder identificarte con un profesional, que realmente lo sientas y actúes como tal. Esto puede llevar mucho tiempo y te va a costar más o menos dependiendo de cuánto se alineaba tu identidad previa a dedicarte a esto con la idea de un profesional. Si eras un tenista, por ejemplo, como en el caso de Amadi, seguramente va a ser más fácil. Si eras un chico que no sabía qué hacer con su vida, que estaba medio perdido, que estaba drogándose mucho o a full con los videojuegos o a full con las fiestas, seguramente va a ser más difícil. Si estabas muy identificado en tu familia con el lugar de el descarrilado, la oveja negra, que es muy común en el póker, probablemente te va a costar más y vas a tener que ir a trabajar a las capas 4 y 5. Ese es el caso de la mayoría. En esta capa también hay muchos mandatos del ecosistema del póker, envidias, creencias limitantes, pero que no voy a poder desarrollar porque se va a hacer demasiado ya largo el video. Una vez trabajé con un jugador bastante ganador que era un caso representativo de esto que digo que pasa siempre, que tiene una vida muy caótica, mucho desorden con el sueño, muchos hábitos muy desordenados, le gustaba mucho salir de fiesta, se drogaba mucho, comía mal, etc. Y una vez me dijo algo que fue como la puerta de entrada para empezar a explorar de otra forma. Me dijo, me siento un amateur jugando stakes de pro. Y el problema no era técnico, porque él tenía una muy buena base de estudio. El problema es que no se identificaba, no se veía a sí mismo para nada como un profesional. Le costaba decir con orgullo soy jugador de póker y tener una ética de trabajo acorde a eso. Y cuando empezó a tratar al póker como una profesión real, ordenando horarios, comiendo bien, planificando realmente su estudio, planificando su descanso, su nivel se disparó y su confianza y bienestar en otras áreas de la vida también. Y esto es lo más común. Si tenés muy bien trabajada esta capa, es muy probable que ya te pueda ir muy bien porque es una capa que abarca muchas cuestiones claves para la profesión. Obviamente esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer
y lleva mucho trabajo y mucho compromiso. La mayoría de los players quedan trabados en esta capa, en la capa 2. La capa 3 tiene que ver con el lugar que ocupa el póker en tu vida. Esta capa es muy clave y se trabaja poco, es raro que se trabaje. Y es bastante común que ocasione problemas. Tiene que ver con qué lugar ocupa el póker en relación a las otras áreas de tu vida. ¿Es simplemente un trabajo? ¿Es un medio para subsistir? ¿Es tu sueño? ¿Es tu pasión? ¿La actividad central, la que más amás? ¿Es una forma de buscar libertad? ¿Es una forma de buscar revancha? ¿Es una forma de aislarte para no afrontar otras áreas de tu vida? Todo esto, cantidad y calidad de trabajo y dedicación que puede favorecer o traer problemas. Por ejemplo, si el póker lo vivís como todo lo que soy, se ocupa todas las áreas de tu vida, es mucho más probable que frente a un downswing lo vivas como una amenaza mucho más grande. Si el póker es simplemente una parte de vos y tenés cultivadas otras áreas de tu vida, es más fácil absorberlo como un problema menor y recuperarte más fácil. Esto es muy frecuente en el alto rendimiento. Se arma una especie de hipertrofia del aspecto profesional y todo pasa por ahí. Lo único que pensás y haces tiene que ver con el póker. Esto hace que descuides otras áreas de tu vida y empieces a magnificar todo lo bueno y lo malo del póker, y eso siempre termina en problemas. Hace poco trabajé con un player que estaba quemado, frustrado y jugaba todo el tiempo. No tenía hobbies, amigos, nada. Lo único que existía era el póker. Y en estos casos a mí me gusta mucho hacer la pregunta de ¿qué sos además de un póker player? El chico se queda en silencio, se pone a llorar y me dice nada. Fuertísimo. Empezamos a indagar ahí, atrás de eso había una historia también dolorosa. Fíjese, esto es muy común en el ámbito del póker, historias de dolor atrás. Esto me lo he encontrado mucho. Y muchas cuestiones dolorosas que no quería afrontar, y para él era mucho más fácil estar todo el día encerrado, grindeando y viviendo y respirando póker. Cada salida afuera de su casa de alguna manera era una posibilidad de conectar con este tipo de pensamientos y emociones con los que venía evitando hacía años. En este caso, el póker claramente servía más como un refugio para no conectar con nada de esto que como una profesión en la cual podía desarrollarse. Empezamos a trabajar primero en que pueda afrontar estas escenas dolorosas. Cuando las pudo afrontar, dejó de sentir miedo. Cuando dejó de sentir miedo, empezó a tener más libertad, más disposición a salir afuera y a reconectar con el disfrute, con el deseo. En el caso de este chico, empezó a andar en bicicleta, se hizo un grupo de amigos de la bicicleta, empezó a salir más, de repente empezó a preferir tomarse algunos días libres, empezó a salir con esos amigos. Bueno, empezó a tener una vida afuera del póker. Desde ese lugar, el póker empezó a fluir de una manera totalmente distinta. Él tenía la creencia de que para que le vaya mejor tenía que meter más, que casualmente le venía bien para no afrontar todo lo que no quería afrontar, y no, resulta que era menos, era más de cultivar otras áreas de su vida, que lo reconectó con el disfrute, que lo reconectó con su confianza, lo reconectó con su creatividad, con su espontaneidad, y eso también lo pudo trasladar a las mesas. La capa 4 tiene que ver con cómo te vinculás con los demás, qué lugar ocupás en los grupos, cuáles son las expectativas que sentís que tenés que cumplir, cuáles son esas fidelidades inconscientes con las que estás cargando sin saberlo. El póker, por ejemplo, como dije, atrae mucho al perfil de la oveja negra de la familia. De hecho, es muy frecuente que al player le cueste mucho salir de ese lugar y tenga una actitud interna de rebeldía, y esto le dificulta mucho ordenarse en su profesión. Asocia orden y disciplina a opresión, entonces lo rechaza y muchas veces asume como una actitud antisistema que le termina trayendo problemas en su propio proyecto de vida. Los vínculos actuales también influyen mucho. Muchos jugadores les cuesta destacarse por un miedo inconsciente a perder un lugar en su grupo de amigos, en su familia, o les cuesta ser el centro de atención, o les cuesta asumir el peso de la envidia. Estamos llenos de lealtades inconscientes que ni siquiera sabemos que tenemos y que nos pesan. Estas lealtades a veces se manifiestan en frases que se dicen al pasar y que funcionan como una programación inconsciente de conductas a repetir, del tipo si gano mucho me van a envidiar, yo tengo que demostrar que puedo solo, o players que indagando se dan cuenta que les da culpa ganar más plata que su padre. Una vez trabajé con un player que
cada vez que estaba por subir de stake, venía bien, cada vez que estaba por subir de stake, se desorganizaba, viajaba, algo pasaba para no poder como consolidarse. Bueno, lo pusimos arriba de la mesa a ver qué está pasando, hay algo más, y salió una historia de cuando él era chico que a su padre en un momento le dieron un ascenso muy importante en el trabajo y a raíz de eso empezó a viajar mucho. La historia corta es que la familia se terminó arruinando y él asociaba que te vaya bien tener éxito con poner en riesgo el grupo familiar. Para él era muy difícil imaginarse una imagen en la cual él tiene cada vez más éxito y además está la gente que quiere alrededor suyo. No lo podía ver. Bueno, esta capa también incluye lo intra y lo intergeneracional, o sea, todas las cosas heredadas en historias familiares en un sentido más largoplacista, abuelos, bisabuelos, que obviamente nos afectan todo el tiempo y son muy difíciles de rastrear, hay cada vez más data sobre eso, pero bueno, si no revisás esta capa es muy probable que te autosabotees cuando estás por despegar. La capa 5 tiene que ver con la identidad personal y acá ya nos metemos como más en el núcleo del asunto, es ¿quién crees que sos? ¿Qué narrativa tenés sobre vos mismo? ¿Te ves como alguien capaz? ¿Te ves como alguien incapaz? ¿Te ves como alguien que siempre la pelea desde abajo? ¿Te ves como alguien que domina la situación? ¿Te ves como alguien inteligente? ¿Te ves como alguien estúpido? ¿Te ves como alguien valiente? ¿Te ves como un cagón? A veces estas cosas se pueden pescar en frases automáticas que tiene la gente, tipo yo no rindo bien bajo presión o yo en los momentos difíciles de presión saco algo más de mí. Son cosas que creen, pero obviamente como las creen tienen efectos en la realidad y producen el efecto de profecía autocumplida. Y esto es lo importante de tener claro quién sos, quién crees que sos, que es como crees que sos eso, vas a buscar ser fiel a esa identidad y vas a hacer todo para confirmar una expectativa previa. Soy muy talentoso, pero un desastre emocional. Soy capaz, pero vago. Bueno, cada uno se cuenta una historia acerca de lo que es y esto tiene muchos efectos, porque lo digas o no lo digas en voz alta, es el filtro desde donde ves la realidad y desde donde tomás todas las decisiones y de donde ejecutás todas las acciones. Esta capa influye muchísimo, por ejemplo, en tu capacidad para generar dinero. En general no ganamos ni más ni menos dinero del que creemos que es para nosotros, del que machea con nuestra identidad. Entonces, para el póker, que el dinero es un aspecto tan medular de la disciplina, es muy importante que te puedas preguntar cuál es la relación entre mi identidad y el dinero, cuáles son los montos de dinero que tolera mi identidad. Bueno, el dinero es un ejemplo, pero en realidad pasa con absolutamente todos los aspectos de tu vida. Vas a tener lo que crees que es acorde a la persona que crees que sos. Bueno, y obviamente lo mismo con el éxito profesional. Si vos crees que el éxito profesional no es para una persona como vos, cada vez que estés por tenerlo, te lo vas a sacar de encima porque va a ser demasiado incómodo para tu organismo convivir con esa disonancia entre lo que crees que sos y lo que está pasando. Algo probablemente vas a hacer para arruinarlo. Una vez trabajé con un player de spins que lo fui acompañando en todo su proceso de seguir niveles y cuando llegó al nivel más alto empezó a hacer cosas que no le convenían, empezó a abrir tarde sus sesiones, dejó de estudiar, se relajaba, procrastinaba, cancelaba las sesiones conmigo. Bueno, lo fuimos trabajando y es ¿qué pasa? Bueno, él se sentía cómodo con la identidad del que pelea de abajo. No estaba para nada alineada su identidad o lo que él creía que era su identidad con el que domina la situación, el que domina la escena, el que está por encima de todos como manejando el stake. Era muy difícil para él asumirse en ese lugar. Cuando pudimos trabajarlo, pudo empezar a mantener la misma ética de trabajo que lo llevó ahí, ubicándose por encima de todos. Esta capa tiene mucho que ver con tu autoestima, con cómo vivís la relación con el merecimiento, con cómo te bancás la mirada de los otros. El relato acerca de quién sos se arma normalmente en la infancia y en la adolescencia. Por eso es tan importante que alguna vez en tu vida te tomes el trabajo de revisar tu historia para ver cuáles de los trajes que quizás te pusieron otros todavía te quedan cómodos y cuáles ya no van con quién sos. La capa 6 tiene que ver con la cosmovisión, con cuáles son tus creencias sobre la realidad. Esta capa es más deep todavía, obviamente. Es todo esfuerzo tiene su recompensa, todo lo que sube baja, hay que controlarlo todo, el universo es caótico, nada tiene sentido, todo pasa por la suerte. Es decir, ¿qué cosas crees acerca de cómo funciona el universo? Y obviamente no hablamos de si esto lo decís y lo explicitas, sino de
las creencias implícitas que tenés acerca de cómo funciona la realidad. Acá entra tu relación con el azar, tu relación con la justicia, tu relación con la causa y el efecto. O sea, ¿qué crees acerca de cómo suceden las cosas, de cómo se encadenan los hechos? ¿Crees que existe un orden? ¿Crees que podés confiar en la gente? ¿Crees que la gente es buena o que la gente es mala? ¿Crees que todo depende de vos? ¿Crees que necesitas que te ayuden mucho para que las cosas pasen? Esta capa, como dije, es fundamental para tu relación con la suerte, con la varianza, con el caos. ¿Cómo te relacionás con el orden, con el hecho de que a veces las cosas no te salgan? ¿Qué relación tenés con el control? ¿Cuánto crees que tenés que controlar y cuánto te podés despegar de ese control? Una vez un player high stake me dijo algo que me quedó grabado, me dijo algo así como: cuando empecé a aceptar que el caos no era una cosa personal en contra mío, me empecé a sentir mucho mejor. Me dijo, antes vivía cada bit como un cachetazo del universo. Bueno, en definitiva, esta capa es muy poderosa porque define en buena medida tu umbral de tolerancia frente a la incertidumbre. Por ejemplo, hay players que insisten mucho con la idea de justicia y que todo tiene que ser justo y que cómo puede ser que el que no juega tan bien como yo pinchó y yo que estudio un montón no pinché. Y de alguna manera de fondo lo que está pasando es que tienen la creencia de que el universo es como más justo de lo que es y por ese motivo lo viven como algo personal. Un jugador que acepta el caos como parte del sistema, como parte de la dinámica, se relaja, disfruta, deja de poner energía en algo que no puede controlar y empieza a tomar mejores decisiones. Se libera de interpelar su identidad cada vez que las cosas no salen como él espera. Por último, la capa 7 es la capa espiritual. Es un tema que me fascina, la relación de los atletas de alto rendimiento con lo espiritual. Que lo espiritual no es necesariamente algo religioso, tampoco es necesariamente si crees o no en una entidad superior, sino es cómo te relacionás con el misterio, cómo te relacionás con aquellas cosas que no sabes qué sentido tienen, que no sabes de dónde vienen y que ningún chimpancé con DNI como nosotros puede explicar. Es la capa que responde a preguntas como ¿para qué estás acá? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde viene el universo? Es decir, fíjate que es como lo más deep de lo deep. ¿Qué te sostiene de fondo cuando todo está en tu contra, cuando no puedes explicar nada, cuando todo te está saliendo mal? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde vienen tus motivaciones? Esta capa suele quedar en el fondo porque en la superficie hay otros desafíos más urgentes como mejorar tu juego, ordenar tus hábitos, gestionar la banca, resolver problemas emocionales. Pero más tarde o más temprano todos los jugadores que se llevan a sí mismos al límite en algún momento se encuentran con esta pregunta: ¿cómo me sostengo cuando hice todo bien y las cosas no me salen? Y ahí empieza esta capa, porque cuando el ego no alcanza, cuando el control no alcanza, cuando ni siquiera tu mejor versión alcanza, necesitas normalmente otro tipo de sostén. Y en general lo que se necesita es algo que tenga una dimensión mayor a la de tu ego y que te saque de la ilusión de que todo depende de vos. Muchos de los jugadores high stake incluso logran disfrutar de esta conversación con el misterio, con, bueno, hago todo bien, y realmente logran disfrutar de a ver qué pasa del otro lado, cómo se dan los resultados. No están como con ese apego a que las cosas tienen que salir bien, sino que logran un estado de, ok, recibo lo que sea que venga. Me puedo vincular con el universo entendiendo que puedo hacer todo bien y me va a venir lo que me va a venir. En general, en esos players suele haber un sostén espiritual importante. Y acá hay un concepto que es clave, que está muy linkeado con la espiritualidad, que es qué tan humilde podés ser frente a lo que sea que el universo te manda, a lo que sea que suceda en el caos de la realidad. Qué tan humilde quiere decir es, si te pones por ejemplo, en la posición de tiene que pasar esto, el póker me debe esto, el azar me debe esto, el EV me debe esto, es como si en algún punto estuvieses buscando controlar las legalidades del universo. La actitud humilde es la de aceptación. Eso normalmente descomprime, te pone en un eje menos infantil, menos egoico, más maduro y más humano, y por ende más disponible a recibir lo que sea que pase. Muchas veces lo que falta para tener un mindset sólido en realidad es un baño de humildad. Y eso lo vas a lograr vinculándote con esta capa. En esta capa también vive cosas como la noción de propósito, la experiencia de gratitud, esto de entregarse sin garantías, es decir, dar antes de saber si vas a recibir o no, y
la aceptación profunda de que no todo se puede entender. Y algo muy lindo de esta capa es que no se puede trabajar con teorías, se trabaja con prácticas, con meditación, con silencio, con yoga, con contemplación, con conectar con la naturaleza, con arte. O sea, lo que sea que te pueda conectar a vos con algo más grande que vos mismo, con algo mayor a vos. Y no es casualidad que muchos jugadores exitosos desarrollen esta relación con lo espiritual, porque si no, el éxito y lo material te pueden vaciar y dejar como más solo que antes, y lo que estás buscando de fondo es experiencias que te llenen de sentido, no que te vacíen. ¿Cómo te das cuenta si un player está vinculado armónicamente con esta capa? Bueno, no lo ves desesperado, apegado por el éxito, por el dinero, por los resultados, y ves a alguien que está muy disponible para dar sin esperar, sin estar como pendiente de lo que vuelve. Bueno, para recapitular, estas son las 7 capas que yo veo que tiene el mindset de un jugador de póker. Lo que pasa en las mesas, las creencias que tiene sobre la profesión, el lugar que tiene el póker en su vida en relación a otras áreas, la capa vincular, que como dijimos incluye también lo intergeneracional, la identidad personal, las creencias sobre la realidad y por último la capa espiritual. No todas las personas necesitan trabajar las 7 capas, pero cuanto más claro tengan dónde está su traba, más eficiente va a ser su crecimiento. También es muy común que trabajando una capa se ordenen las otras. Por ejemplo, trabajando la capa 2, la capa de lo profesional, quizás se ordena lo vincular, o quizás ordenando lo vincular se ordena la capa de lo profesional. Esto es bastante común. Todas las capas están interconectadas. Esto no es un modelo para diagnosticarte, sino para ayudarte a ver con más nitidez dónde tenés más para mejorar, en qué capa podrías potenciarte más. Si algo de esto te resonó, déjame un comentario contándome con qué capa te sentiste más identificado, o qué capa te resuena más en este momento. Si te interesa profundizar en temas como este, suscríbete a mi canal que se vienen más videos como este. Y si crees que te puedo ayudar, te voy a dejar abajo un link de mi Calendly para que me contactes. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Realmente espero que este video te haya servido para entenderte mejor, para saber dónde estás parado. Vamos a ver qué pasa con este nuevo formato más largo. Nos vemos en el próximo video. Chao.